Muy bien, estamos en uno de los sectores más importantes que tenemos en el ABC de la medicina. Quiero agradecer muchísimo la gentileza que ha tenido nosotros el doctor Carlos Bercosa, neumólogo él, brillante, profesional que se destaca en nuestro medio y a nivel internacional también. Aquí le doy la cordial bienvenida. ¿Qué tal, mi querido Carlos? ¿Cómo va? Buen día, bienvenido al ABC de la medicina. Luis, un gran saludo y a todos los seguidores de tu programa de ABC en la medicina. Muchísimas gracias. Querido Carlos, hoy hemos querido estar contigo porque nos mueve muchísimo la gente que nos envía sus preguntas, sus mensajes y por supuesto las llamadas para poder realizártelas a través de este medio con relación fundamentalmente a lo que estamos viviendo hoy por hoy a nivel mundial y en nuestro país no menos, que es el coronavirus, este COVID-19 que ha cobrado la vida de muchísimas personas y que en este momento tiene a mucha gente en terapia intensiva y son miles y miles de personas que han sido contagiadas con el mismo. Fundamentalmente la sintomatología es lo que le interesa a la gente que presenta un paciente con COVID y el paciente que no tiene COVID, lógicamente, no solamente con relación a los síntomas que tiene, sino qué es lo que ocurre con los pulmones. Entremos un poquito en materia para hablar sobre el mismo y con relación a tu especialidad, por favor. Sí, yo voy a hablar obviamente, y creo que es lo que realmente se necesita ya de la experiencia. Ya en este momento podemos hablar de experiencia con pacientes tratados, supervisados. He estado usando, tú sabes, mucho la herramienta de telemedicina para esto. Entonces, ¿qué es lo que a mí la mayor parte de las personas me refieren? Te cuento que es muy frecuente de inicio la cefalea, el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza bastante intenso. Incluso personas que tienen migrañas, ellos me dicen, mira, es un dolor, pero es distinto al de mi migraña. Es más intenso, es más difuso, es más generalizado, y esa es una característica muy frecuente. Y a veces esta cefalea persiste. Yo he tenido personas que han persistido con cefalea intensa durante todo, prácticamente hasta 2 semanas, y ha habido casos en los cuales ha sido simplemente pasajera. Otro de los síntomas que con mucha frecuencia he visto relatar a las personas es la odinofagia o dolor de garganta que llamamos. O a veces no es exactamente dolor, sino una molestia. Algunos me decían, doctor, siento como una tela que tuviera ahí en mi garganta. Quisiera sacar algo. A uno de los pacientes me decía, también introducieron los dedos queriendo sacar algo y no sacó nada. Es esa sensación de tener un objeto extraño, de tener algo en la faringe. Entonces, una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Esto en los síntomas iniciales. Mira, algo que me llamó mucho la atención, tú sabes que los chinos reportaron como síntoma prácticamente muy frecuente y cardinal la fiebre. Incluso hasta ahora seguimos viendo cómo en los supermercados toman la temperatura. Mira que yo he estado siguiendo a mis pacientes, a los pacientes complicados con neumonía, y algo que me ha llamado la atención, que incluso teniendo neumonía no tenían fiebre. Y ojo que yo no les pongo antipiréticos por horario, porque podría decirse, no, es que lo que pasa es que el doctor Bercosa los está tratando con paracetamol, los trata con ibuprofeno, y eso está enmascarando la fiebre. No, Luis, yo les digo de que tomen un antipirético solo si su temperatura supera los 39 grados, y ellos me tienen que reportar previamente su nivel de temperatura. Entonces me mandan incluso 2 reportes diarios de signos vitales, en pacientes delicados incluso 3 reportes diarios, donde se miden presión, saturación, y no me han registrado fiebre. Es algo muy llamativo. La fiebre ha sido muy transitoria. A veces incluso no fiebre precisamente, sino febrícula, temperaturas de 37.5, 37.7, sin pasar los 38 grados. Entonces, es algo totalmente diferente a lo que nos habían reportado. Otro de los síntomas que he visto aparecer, y que no suele ser al inicio, sino en los días de evolución, y que es un dato, pero altamente, que yo lo considero altamente específico del COVID, porque, y nos ayuda a diferenciar de otros cuadros, es lo que llamamos la disgeusia y la anosmia. O sea, las personas comienzan a experimentar una alteración de la percepción de los sabores. No precisamente que pierden, hay personas que sí, evidentemente me han dicho, no siento nada, no siento sabor, nada, es como comer plástico. Pero otras me decían, no siento a los alimentos con el sabor habitual, los siento medios amargos, otros me decían, los siento como con sabor metálico, ¿no? Es algo muy llamativo. Y la percepción de los olores.
que es la anosmia, ¿no? Ya no siento los olores. E incluso en las personas que han mejorado, cuando han ido mejorando en su curso de su tratamiento, una de las primeras cosas que recuperaban era otra vez el olfato. Antes incluso que sus imágenes de neumonía, porque trato muchos pacientes con neumonía por COVID, mejoren, antes que se limpie su pulmón, comenzaban a decirme, doctor, le cuento que hoy día comencé a sentir otra vez olores, no de golpe, sino gradual, ¿no? Ya estoy comenzando a volver a sentir los olores. Entonces, es un dato muy interesante. Ahora, y en los pacientes que se nos complican, que son pacientes ya más delicados, he visto una alta correlación entre la dorsalgia y el tema de la neumonía por el COVID, o sea, la infección pulmonar por COVID. Casi todos los pacientes que tenían neumonía me decían, doctor, tengo un dolor de la espalda, deben ser mis riñones, ¿no? La gente siempre asocia mucho el dolor de la espalda a los riñones, pero en realidad era llamativo, ¿no? Les decía, ¿qué parte de la espalda le duele? ¿Es la parte baja? No, era la parte alta de la espalda. Entonces, una dorsalgia o una lumbalgia alta que sienten, que yo la correlaciono con la inflamación probablemente de la pleura, pero que no es el dolor clásico de la neumonía bacteriana, ¿no? Que es como una puñalada, ¿no? En la neumonía bacteriana es como si te asestaran una puñalada, como si te asestaran un cuchillazo. No es ese dolor en puntada de costado. Este dolor que provoca el COVID y que he visto referir a pacientes es un dolor más sordo, más persistente, y que incluso persiste varios días después de haberse resuelto la neumonía desde el punto de vista tomográfico, y va poco a poco disminuyendo en intensidad. Entonces es uno de los datos. Y obviamente un signo ya de alarma, la dificultad para respirar. Y esto te quiero decir, algo que me ha llamado poderosamente la atención, he visto pacientes saturando 58%, imagínate, lo normal en la altura es 90%. En la costa tenemos 95, 97%. Nosotros en la altura consideramos hasta el límite inferior por consenso, ¿no? Porque no se han hecho estudios en la altura muy específicos, hasta 86, 85. Pero he visto gente con 58%, que normalmente si tendrías una persona con saturación de 58%, estaría jadeando, estaría con dificultad, con sed de aire, con disnea, lo que llamamos. Pues estas personas no presentan disnea, están así aparentemente tranquilas. Y eso es un dato traicionero, porque precisamente permite que la persona tenga una falsa sensación de seguridad, de que no me siento mal, eso es lo que te suelen decir, pero tú ves sus tomografías y su pulmón ya está poniéndose blanco, lleno de infiltrados neumónicos. Y esto se llama hipoxia silente, y lo estoy viendo. O sea, personas que tienen una grave afectación pulmonar y no la están percibiendo. Y entonces me puse a averiguar por qué se produce esto. Este virus tiene una característica que no la han resaltado lo suficiente probablemente muchos colegas. Es neurotropo. Eso quiere decir que migra hacia las terminaciones nerviosas, toma las terminaciones nerviosas y comienza a ascender. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el virus de la rabia. Y parece que en algún punto lo que hace es alterar o modificar tu sensor que tú tienes en el bulbo y en la protuberancia de percepción de la falta de oxigenación, de percepción de la hipoxia. Ese es el término clínico. Entonces, la persona es como si prácticamente desactivara tu alarma. Imagínate tu auto que se desactive las alarmas y se ha pinchado la rueda, y normalmente debería prenderse una alarma, o si tienes un problema con tu motor o tienes un problema con tu aceite, pues imagina que se desactivan esas alarmas, tú estás chocho y de pronto brum, te tira el auto hacia un lado y te vas a chocar porque se desactivó la alarma. Pues parece ser que este virus tiene la capacidad de alterar la percepción de la hipoxia en las personas, y se debe justamente a esta invasión del sistema nervioso central que va realizando de forma ascendente. Incluso estos síntomas que he citado, la disgeusia, o sea, la alteración de la percepción del sabor y del olor, se relacionan justamente con la invasión de este virus de las terminaciones nerviosas. Ahora, qué increíble. Lo que nos has dicho es realmente correcto. ¿Y por qué se presentan todas estas diferencias en una sola patología, en una sola enfermedad, digamos? ¿Esto se deberá por el aspecto geológico, se deberá por el climatológico, o es que ya ustedes han hablado entre colegas lo que significa esas diferencias, ¿no? Es súper interesante la pregunta que me haces, Luis, y es muy importante responderla para clarificar esto. Creemos de que son dos factores.
hay obviamente un factor de tipo étnico, hay un factor de tipo racial, hay un factor de tipo, digamos, individual, ¿verdad? Pero hay también al menos 7 familias de casi serotipos de virus descritas. Y parece ser que, por ejemplo, la familia original, la que nació en Wuhan, producía más que todo fiebre, por ejemplo, muy alta, ¿no? En cambio, la familia que ha llegado aquí a Bolivia, que no se ha hecho estudios, y insisto que debería hacerse el genotipo del virus, secuenciar el virus que está presente en Bolivia, pero por los reportes que tenemos de países vecinos, el Perú, que has tenido ya tiene secuenciación del virus, Argentina o Brasil, nuestros países limítrofes, sabemos que parece ser que la familia que ha llegado aquí es bastante próxima al virus que afectó a Italia y a España. Entonces, ahí se ha descrito precisamente este comportamiento que ha sido totalmente atípico y diferente. Y por eso también esto confundió a los médicos italianos, porque comenzaron a ver personas y tenían otros síntomas, incluso al inicio pensaban que era otro cuadro, porque no era lo que habían descrito los chinos. Y resulta que cuando ya comenzaron a ver pacientes, se comenzaron a dar cuenta, por ejemplo, de esto de la disgeusia y anosmia, que lo publicaron por primera vez los italianos y que lo estamos viendo con mucha frecuencia. Entonces, esto de la hipoxia silente también lo han descrito los norteamericanos y parece ser también que ahí debe haber un subgrupo de virus que debe ser el mismo que afectó a Nueva York, porque en ellos han descrito mucho este comportamiento de la hipoxia silente, o sea, pacientes que tienen mucho compromiso pulmonar, ellos no se sienten mal, no se sienten con falta de aire, hasta que en pocas horas comienzan a sentir la falta de aire. Y cuando comienzan a sentir la falta de aire, es tan brusco que prácticamente ya no da tiempo de reaccionar. Entonces, cuando comienza a haber falta de aire, ya realmente el compromiso ha sido muy extenso y es bastante brusco y súbito. Y además, esto es un síntoma clásico, esta sed de aire brusca, esta dificultad respiratoria que aparece de forma súbita de la embolia pulmonar. Y no nos olvidemos que gran parte de los pacientes que tienen COVID nos hacen embolias pulmonares. Esto involucra fundamentalmente, lógico, a las vías respiratorias altas, como también vacas, ¿no? Y ahí es donde la persona o el paciente o la paciente, lógicamente, dependiendo también del biotipo que tenga el paciente, puede hacer mucho más rápido que el otro, ¿verdad? En cuanto a llegar a un final que uno no quiere, ¿no? Exacto, y he visto sobre todo esto en personas relativamente jóvenes, personas de 30, 40 años más o menos, esta hipoxia silente, como te digo. Y sí, como te digo, la dificultad respiratoria súbita la he visto en algunos casos, de forma, el paciente está estable y de pronto se descompensa, y cuando hacemos una nueva tomografía o hacemos laboratorio, nos damos cuenta que ha hecho una embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque aparecen imágenes triangulares en la tomografía, bien triangulares, periféricas, clásicas de los infartos de pulmón, o sea, de una zona del pulmón que se ha quedado sin sangre, bloqueada la circulación porque un coágulo ha impedido que llegue sangre oxigenada a esa área del pulmón, y además un marcador que es el dímero D, que es un fragmento de la coagulación, y el dímero D alto, que siempre yo lo pido además en todo paciente que consulta conmigo como parte del protocolo de laboratorio, sube, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que está siendo un problema de tipo de embolia pulmonar, y he tenido la oportunidad, no en todos los casos, porque depende obviamente no de mí, sino de otro colega, de hacer además una valoración cardiológica, y los colegas que me han valorado de cardiología también han visto esto, ¿no? Que de pronto aparecen signos de sobrecarga derecha del corazón, que es la cavidad derecha del corazón, es la que se comunica con los pulmones y aparece sobrecargada por estas embolias pulmonares. Ahora, esto de los pulmones, lógicamente, es algo muy, muy importante de conocerlo. Hay mucha gente que refiere, por ejemplo, que ha tenido, y tuvo unas 2 llamadas de otras personas que, según los análisis que les hicieron, no tenían COVID, pero sí tenían dolores pulmonares. ¿Esto tendría que ver algo con esto de la enfermedad? Porque muchas veces que sabemos que pueden dar un falso positivo o un falso negativo en cuanto a las pruebas que están haciendo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es, tú sabes, Luis, por ejemplo, en el caso de la prueba que es la más sensible y la más específica para este virus,
que es la PCR, que no hay que confundirla con la proteína C reactiva, sino esta es la polimerasa de reacción en cadena, que es básicamente, yo le llamo para simplificar los conceptos como una fotocopia molecular, es como fotocopiar el genoma del virus en una secuencia dada, ¿no? O sea, multiplicarla o amplificarla miles de veces. Entonces resulta que esta prueba es positiva al 5.º día. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en el 3.er día, te hacen la prueba, casi con seguridad va a salir negativa. Y las pruebas más utilizadas, las que están siendo más utilizadas por el tema tanto de costo como de accesibilidad, son las famosas pruebas rápidas, esas tiritas, incluso vienen los pacientes, ¿no? Con sus tiritas, así bien parecidas a las que se utiliza, por ejemplo, para diagnóstico de embarazo, ¿no? Parecido, ¿no? Al diagnóstico de embarazo. Y pues esta prueba es positiva al 8.º, 10.º día. E incluso esta prueba rápida tiene una tasa de falsos negativos del 20 a 30%. ¿Qué quiere decir? Que si tú les haces a 100 personas que realmente tienen el coronavirus, ¿y cómo puedo comprobar que tiene coronavirus? Por PCR-RT o por tomografía. Porque la tomografía, si bien no es específica, porque hay varias enfermedades que pueden producir este tipo de patrón, pero las enfermedades que producen este tipo de patrón de infiltrados en la periferia, en el borde del pulmón, como vidrios deslustrados, como ese vidrio esmerilado que utilizaban antes, ese tipo de patrón es bastante raro de ver en neumología. Se ve en algunas enfermedades, pero son enfermedades, gracias a Dios, infrecuentes. Entonces, que tú comienzas a ver a diestra y siniestra, ahora he visto más casos en una semana que en un año de vidrio esmerilado, son por el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Tú les haces tomografía, tienen una tomografía compatible con COVID, pero su prueba es negativa, porque hay 20 a 30% o 20 a 30 de cada 100 personas que tienen la prueba negativa rápida, pero tienen COVID. Y esto es importante, porque si tú te basas en la prueba para tratarlos, vas a perder el tiempo, y entonces esta enfermedad, yo estoy dándome cuenta que el éxito de vida, o sea, el hecho de que esa persona no se complique, no vaya a terapia intensiva, no vaya mal, depende mucho de que inicies el tratamiento lo más precoz posible. Entonces, ese es el punto. No es solamente el hecho de que, bueno, me dio negativo y bueno, ya, listo, pero tenía COVID. No, es el hecho de que si tú te confías en ese test que es negativo y no lo tratas, puede ser que ese paciente en 48, 72 horas, ese es a veces el plazo de tiempo, se vaya literalmente, como decimos, por el tubo, se vaya muy mal, se agrave, se descompense. Ahora, ¿qué pasa con la prueba de ELISA, por ejemplo? Que dicen que es un 95% de probabilidades de acertar, ¿no? No. Yo he visto, la ELISA igual es un test más cuantitativo, es como su nombre dice, ELISA es una prueba ligada a enzimas, y entonces, like enzymes, ¿no? O sea, es por eso el término ELISA, ¿no? Y assay, ¿no? Que es ensayo. Entonces, la prueba de ELISA te puede dar hasta un 20% de falsos negativos. Y te voy a explicar por qué ocurre esto. La prueba de ELISA no te mide la presencia del virus, no rastrea la presencia del virus. Lo que te está rastreando es de forma sí cuantitativa, a diferencia de estas pruebitas que te dicen si hay o no hay, pero no te dicen en cuánta cantidad, ni son tan precisas, te está rastreando los anticuerpos que tú formas contra el virus. Y mira que yo he tenido personas con 2 test PCR positivos, o sea, totalmente confirmado que era coronavirus, con tomografía compatible con vidrio esmerilado periférico, múltiples infiltrados, que han tenido ELISAs negativos, no han formado anticuerpos, porque eso no depende del virus, depende de la respuesta del organismo. Estoy viendo bastante cantidad de personas que a pesar de una enfermedad grave no forman anticuerpos, por lo tanto su test de ELISA va a ser negativo. Era importantísima esta aclaración porque mucha gente está confundida, porque muchos decían de que la prueba de ELISA le daba el porcentaje de estar con COVID y lógicamente de cuántos anticuerpos había creado y demás, que era la mejor. Sabíamos que la PCR, lógicamente, o la nasofaringe es importantísima, ¿no? Por el mismo hecho de que ahí te puede dar, lógicamente, un resultado de que te pueda dar al profesional parámetros para poder ya empezar un tratamiento a la persona que tenga COVID, ¿no? Sí, la mejor prueba que se puede hacer desde el punto de vista de predictivo positivo, o sea, de que realmente tú tengas un resultado que prediga tu enfermedad con certeza,
con un 90-95% de probabilidad, es nomás la PSRRT que se obtiene por hisopeado faríngeo profundo. Y este es el otro problema. Muchas personas tienen un test negativo, no porque el test no tenga la capacidad de detectar, sino es por la técnica que se utiliza. Un error muy frecuente que se ha visto, y esto se ha visto a lo largo de todo el mundo, es que los laboratoristas introducen el hisopo y lo hacen de forma así ascendente, hacia la parte alta de la nariz, y ahí no vas a encontrar una buena muestra. Lo que recomiendan los otorrinolaringólogos es hacer una técnica inclinando levemente la nariz, no casi recto, pero un poquito, con una tenue inclinación, y entrar de forma totalmente recta por el piso de la fosa nasal, por el piso hasta el fondo, no yéndose hacia arriba. Y eso es lo que lamentablemente ocurre, van a hacerte hacia arriba, y además es más molestoso porque es una parte bien sensible y te da ganas de estornudar y todo eso. En cambio, la técnica correcta es buscar el piso. Lamentablemente es una técnica que requiere cierta destreza, ¿me entiendes? Entonces, a veces no es tan fácil encontrar ese espacio, que es pequeño, o sea, es como prácticamente acertar a abrir una cerradura con una llave pequeña y a oscuras, digamos, ¿no? O sea, tienes que tener cierta habilidad. Entonces, exacto, ese es el problema. No es que, como digo, el test no tenga la toma de muestra no ha sido adecuada. Ahora, y parte fundamental, órgano fundamental que es atacado lógicamente por esto del COVID, son los pulmones. No cabe la menor duda que esto es uno de los órganos que más padece con relación a esto. Se ha visto ya, hay estadísticas de a quiénes se está afectando más, porque en esto creo que los varones son los más afectados, ¿no? Por el mismo hecho, no sé si será el transcurrir de los años o por gente que ha estado constantemente con el vicio del cigarro, otros que han estado con la bebida y demás, por la forma de vida en realidad. ¿Se tiene alguna estadística de esto o todavía no se ha? A nivel nacional, no. Yo te puedo decir que la experiencia personal hubiera sido interesante, ¿no? Que estamos en un manejo muy caótico, lamentablemente, como país de la pandemia. Bueno, ese no es el tema de la charla, pero lamentablemente hubiera sido muy interesante que creen una plataforma donde los médicos, por ejemplo, que estamos tratando los casos, podamos introducir, ¿no? Una data, digamos, ¿no? Pero obviamente que además sea reconocida como aporte, ¿no? No que simplemente se apropien de tus datos y los publiquen a su nombre, sino que realmente reconozcan el aporte que tú vas a dar. Entonces, yo en lo que he tenido, sí, evidentemente los varones son los más afectados y además tienen formas más severas de presentación. Y he visto algo que sí me ha llamado mucho la atención. A todos los pacientes les hago sus antecedentes, etcétera, etcétera, y en la experiencia personal que yo tengo, he visto muchas personas que tienen sobrepeso o franca obesidad. O sea, yo te podría decir que más de la mitad de los pacientes que he estado tratando son obesos. O sea, si haces la relación de talla-estatura, ¿no? Porque les pido su talla, les pido su estatura, haces el cálculo de lo que se llama el índice de masa corporal total, y pues tienen índice de masa corporal total por encima de 30, o sea, tienen un grado de obesidad 1, 2, hasta 3, mórbido. Eso es lo que he visto con mucha frecuencia. Y otra cosa que he visto con bastante frecuencia son hipertensos y diabéticos. Y son más complicados. O sea, el manejo del diabético es mucho más complicado, ¿verdad? El hipertenso, lógicamente, con bastante cuidado también. Y sabes que hay una cosa interesante, que yo al principio no la lograba comprender muy bien, pero yo veía que estas personas que hacen COVID, digamos, tú eres hipertenso y tomas, no sé, losartán, comas tu candesartán o tu nebivolol para tu presión arterial y bueno, eres una persona, digamos, disciplinada, ¿no? O sea, y tu presión ha estado muy bien estable. Adquieres COVID y tu presión se comienza a descontrolar. Entonces, podría atribuirse a una reacción del organismo ante la falta de oxigenación, ¿no? Que se libera adrenalina, etcétera, etcétera. Pero no, comencé a revisar extensamente, y esto se debe a que tú sabes que este virus tiene una puerta de entrada. Esa puerta de entrada por la cual ingresa a nuestras células es un receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el tipo 2, que es el antagonista del tipo 1. Entonces, como este virus, ¿qué hace al entrar por ese receptor? Inhibe a esa AS2. Esa AS2 es la enzima que contrapesa a la AC1. Es el contrapeso, la antagonista. Entonces, la AC1 ya no tiene contrapeso y se hiperactiva.
hiperactiva. Esta hiperactivación del eje renina, angiotensina, aldosterona, te sube la presión, te hace que tu organismo retenga agua y sodio, y te puede descompensar también un problema cardíaco previo, que es otra de las cosas que he visto. Después de diabéticos, hipertensos, he visto personas que han comenzado incluso por primera vez a desarrollar una insuficiencia cardíaca que ya la tenían. Y me dicen mis colegas cardiológicos, ya tenía este problema, lo único que estaba en un periodo asintomático, pero por los datos electrocardiográficos, ecocardiográficos, sabemos que ya tenía este problema. Y también yo les pido siempre el precursor del péptido natriurético cerebral, el BNP, que es un marcador de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, y pues lo tienen alto. Entonces, en pocas palabras, el virus, al entrar por esta puerta y bloquear a esta sustancia química o enzima, provoca que se eleve tu presión arterial, provoca que tu organismo retenga agua y sodio, provoca que te puedas hinchar, que te puedas descompensar de tu problema cardíaco, ¿no? Y esto es algo muy interesante. Y en el tema de los diabéticos, tienen evoluciones más tórpidas, y además es un problema lidiar con ellos, porque en muchos casos he tenido que apelar a que tengan que consultar con un endocrinólogo, puesto que en neumonías, ya que son moderadas a severas, tienes que utilizar corticoides. Está probado la efectividad de los corticoides. Y se ha utilizado dexametasona en los protocolos. Yo en lo personal he comenzado a utilizar betametasona, porque siempre vi que la betametasona en mi experiencia clínica era mejor que la dexametasona y he tenido buena respuesta. Pero son corticoides, son glucocorticoides y que te van a elevar el azúcar. Pero como es un medicamento necesario para preservar la vida de por medio, pues ¿qué nos queda? No tenemos más remedio que darlos y tenemos que coordinar con un endocrinólogo que nos ajuste el tratamiento de la diabetes, que obviamente el azúcar va a subir y tenemos que pedirle que haga el ajuste. Pero eso es preferible a que no dar corticoides y que el paciente pueda llegar a hacer falla respiratoria e incluso llegar a fallecer. Estas son dos enfermedades que lógicamente pone un poquito en vilo lo que significa el trabajo de los profesionales médicos, ¿no? ¿Qué pasa con los enfermos renales, los enfermos cardíacos? Es decir, tenemos tanto y que lógicamente va relacionándose un poquito esto del COVID con cada una de las patologías, ¿no? Exacto, y este es el mecanismo, de entrada del virus por este receptor explicaría por qué justamente las personas que ya tienen problemas de retener agua y sodio en su organismo porque o el corazón no bombea adecuada sangre a los riñones, o los riñones ya están deteriorados y comienzan a retener sodio y agua, se descompense. Y es por eso que los hipertensos, los diabéticos, los nefrópatas tienden a tener peores descompensación, o sea, no solamente sufren el COVID, sino su enfermedad de base se descompensa y a su vez su enfermedad de base empeora el pronóstico del COVID y entonces se hace prácticamente un círculo vicioso y realmente esto es lo que tú decías, muestra el puente y la interrelación entre ambos. Yo he podido ver qué es lo siguiente, y te lo cuento con un caso anecdótico para ejemplificar. Me llama uno de mis compañeros de colegio, un gran amigo, me dice, mira, tengo a mi esposa muy delicada, y evidentemente tenía COVID. Yo agarro y le digo, ¿y tú te has hecho examinar? No, mírate la oxigenación, comienzo a medirte la oxigenación igual que hacemos con tu esposa, y me doy cuenta que él oxigenaba peor que su esposa. Cuando le hacemos la tomografía, él no tuvo ningún síntoma. Y como te digo, esta hipoxia puede ser silente, o sea, puedes estar con una oxigenación crítica y ni siquiera sentirlo. Por eso es una recomendación a todos los seguidores de ABC de Medicina, es que es muy importante el registro de la oxigenación con estos aparatitos que ahora, gracias a Dios, ya son accesibles, que son los oxímetros. Y como digo, menos de 85 en la altura ya es un dato llamativo. Entonces, yo le hago hacer su tomografía y él había prácticamente, y hago hacer los anticuerpos, y los anticuerpos tienen una evolución. Es como una, haz de cuenta, puerta de entrada y puerta de salida. A la puerta de entrada está la inmunoglobulina M y a la puerta de salida está la inmunoglobulina G. Hacia el 8º, 10º día comienza a subir tu IgM, luego sube tu IgG, en el periodo de plena enfermedad ambas son positivas, o sea, la primera que se hace positiva es IgM y tienes IgG negativo. Al medio de la enfermedad, en pleno estado, ambas se hacen positivas, y a la salida de la enfermedad tu IgM baja y tu IgG se hace positiva y queda la IgG positiva en los pacientes convalecientes. Esa es la evolución de la enfermedad. Como te digo, IgM de entrada, IgG puerta de salida, para ejemplificarlo bien. Entonces resulta que él ya estaba prácticamente saliendo de la enfermedad, pero ¿qué quedó? Con mucha cicatriz.
Y eso he ido viendo en mis pacientes, les he ido haciendo a todos tomografía de control, y muchos, sobre todo aquellos que me han consultado ya un poco tardíamente, con una evolución de una neumonía ya de moderada, avanzada o grave, han salido con datos de fibrosis pulmonar. Yo tengo las tomografías. Tú ves esa tomografía de pulmón y parece como si le hubieran echado al pulmón una red, ese patrón reticular. Yo les estoy dando un medicamento que coadyuva, ¿no?, al tratamiento. Es parte también de mi secreto médico. Pero es... Todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Claro, o sea, Stradivarius tampoco revelaba qué barniz le ponía a la caja de los violines, digamos, ¿no? Pero te cuento que los está ayudando a los pacientes a superar esto. Y mira, comenzamos a hacer ese tratamiento con mi compañero, mi amigo, y le sumé a eso un poquito de corticoide también, y luego antiinflamatorio no esteroideo, y mira, su saturación que estaba ahí, que iba en 81, 82, en el curso del séptimo, octavo día comenzó a llegar a 89, y al día 14 más o menos de tratamiento estaba saturando 92, 93, me decía, yo nunca he saturado así, ni antes del COVID. Entonces los ayudaba mucho, pero salen con esta secuela, con fibrosis pulmonar, y si esta fibrosis pulmonar incipiente no se trata, puede ser definitiva. Los estudios que han realizado los chinos, que han realizado los europeos, los españoles tienen estudios interesantes, muestran que se puede perder hasta 20% de la capacidad pulmonar. Eso es algo horrendo. Entonces, resulta que se quedan con mucha fatiga. Y algo también que mis colegas cardiólogos me están comentando, porque les hacemos hacer, como te digo, los estudios de ecocardiografía y todo, es la dilatación del corazón. Quedan con miocardiopatía dilatada. Es confirmado que este virus produce miocarditis. Ya te he dicho, produce síntomas neurológicos. Algunas personas tardan mucho en recuperar también la percepción del olfato y el gusto. Te he dicho que es a veces el primer signo de recuperación, pero otras no lo recuperan a pesar del tratamiento. Te agradezco muchísimo a nombre de todos nuestros justamente por esto. Entonces, el compromiso la próxima semana estamos nuevamente contigo. Excelente. Listo. Un gran saludo, Luis, para ti y para todos tus seguidores en el ABC de la Medicina. Creo que ha sido un programa muy interesante y va a ser de mucha utilidad a todos nuestros televidentes, ¿no? Muchas gracias. El doctor Carlo Bertosa, neumólogo experimentadísimo, hombre de la medicina, que por supuesto es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Estuvo con nosotros en el ABC de la Medicina, tema central, y que por supuesto retornará la siguiente semana. Nosotros continuamos acá en el ABC de la Medicina.